Hola Hola Sergio. Ariel, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Costó un poquito parece, ¿eh? Costó un poquito, justo que vamos a hablar de tecnología, así que comenzando por el disertante, estamos acá peleando con la tecnología. Sí, sí. Bueno, pero es parte del show, es parte de justamente lo que quiero hablar contigo, de cuál es cuál es el nivel de importancia que tiene, por ejemplo, el error dentro de todo este tema de tecnología, en el cambio, cada vez que se habla de gestión de cambio, qué impacto tiene el error y cómo gestionamos todo eso. Pero antes de Así que mismo, hables, antes, sí, quiero que sí, comentes sí. un poco y que nos pongas en contexto de un poco tu historia, tu currículum y todo ese Ujú. tipo de cosas que para que la gente te conozca un poco. Buenísimo Ariel, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, me encanta a mí aportar en mis conocimientos y me apasiona porque yo creo que el mundo de la tecnología, el mundo que más nos desafía al cambio constante. Y algo que yo digo es que lo único que no cambia es que todo está cambiando. Yo soy Sergio Carrón, soy psicólogo clínico, esa es mi formación de base. Luego me especialicé en emprendedurismo, en coaching ontológico, coaching deportivo y hoy dirijo una escuela de coaching que ofrece 3 certificaciones. Y me apasiona trabajar con la gente, ayudar, descubrí que mi vocación es el servicio y me encanta esto, me encanta trabajar con la gente y ayudar a que las organizaciones sean mejores a través de su capital más valioso que son las personas. Ok, dijiste dos cosas que me interesan muchísimo discernir. Hablaste de gente y hablaste de organizaciones. Entonces Ujú. ahí podemos arrancar, ya te doy el pie para arrancar un poco la charla. Sí, y te cuento una experiencia personal, ¿verdad? La semana pasada hicimos un webinar, yo era uno de los disertantes, comenzó la charla y se cae la señal de internet de mi casa, ¿verdad? Y viste, eso es la tecnología, eso es lo que nos está pasando y ocurren muchas cosas a nivel personal y a nivel organizacional. O sea, lo primero que yo querría decir que a nivel personal, estos cambios van a generar muchos pensamientos y muchas emociones. Y lo primero que también quiero decir, todos esos pensamientos y emociones son absolutamente naturales. Tener miedo, tener incertidumbre, tener algún tipo de frustración, todo eso es absolutamente natural. Es imposible pensar un ser humano que no tenga, frente a una situación como la que estamos viviendo, ese tipo de cambios a nivel de pensamiento y emociones. Seríamos máquinas, seríamos computadoras que no sentimos, que no nos pasa nada. El gran desafío es cómo gestionamos eso, cómo gestionar las emociones. Siempre cuento, Ariel y yo éramos compañeros de facultad, seguíamos psicología, él terminó yéndose a la parte de tecnología, pero en la época de facultad, e incluso antes en el colegio, nos encontrábamos en los torneos deportivos, ¿verdad? Es imposible que un deportista, por ejemplo un basquetbolista, que esté por tirar un tiro libre, que es definitorio, no esté atravesando por un montón de emociones y sentimientos. El cómo la gestiona es el tema. Y hoy esta situación del coronavirus nos enfrenta a un montón de emociones que tenemos que aprender a gestionarlas como personas. Entonces, atravesamos por situaciones. La primera situación es una situación de negación. Negamos que esto esté pasando a nivel personal y a nivel organizacional. Negamos, no, esto no es así, esto no puede ser. Negamos que nos esté afectando. Vivimos en un mundo ilusorio, ¿verdad? Entonces, y la negación tiene que ver mucho con la rabia. Por eso, por ejemplo, vemos gente que sale a jugar el partidí, el piquiboli, ¿verdad? Y después los linces le persiguen para que vuelvan a sus casas, ¿verdad? Sabiendo que no pueden salir, lo hacen, porque niegan la situación, ¿verdad? Y no es solamente en Paraguay, vemos en otros países. Hace poco salió un video, un meme de un muchacho que salió disfrazado de dinosaurio para sacar la basura Sí. y que después la policía le persiguió. Pero otro caso más particular fue una persona que salió a pasear a su perro y cuando la policía le detiene, el perro era de peluche. Entonces, tenemos gente, imagínate que está en esas, pero tenemos empresas que también están así. Están negando que esto está pasando y eso es peligrosísimo. Es peligrosísimo porque una persona puede tener cierto efecto en su vida, pero cuando una empresa, cuando una organización no está asumiendo que esto está pasando, está negando, hay un impacto en general, ¿verdad?
Y ahí es donde yo digo, hay muchísimas herramientas tecnológicas que les pueden ayudar a las empresas para de la negación pasar a ciertas acciones. Lo siguiente que pasa es la tristeza. La tristeza porque perdí cosas, la tristeza es pérdida, ¿verdad? Perdí un proyecto. Imagínate, mi hijo no pensaba viajar a Disney, pero todos sus compañeros que iban a viajar a Disney, compañeros y compañeras, hoy se quedaron sin su viaje. Y lo más probable es que este año, como mínimo, no lo hagan. Entonces, Sí. imagínate la pérdida. Y estoy hablando de un nivel de niño, pero imagínate una empresa que había apostado todas sus fichas en un mega evento y ese evento no se va a poder hacer. Es una pérdida, eso genera tristeza. Y para trabajar eso hay que hacer duelo, hay que cerrar eso, aceptar que eso no va a ocurrir y pasar a un siguiente nivel. Pilar Jericó, que es una consultora española, dice que a ese estado de tristeza se le gana de dos maneras. Con la ayuda, ayudar a otros, ¿sí? Que de por ahí si no da tiempo podemos hablar de eso. Y lo otro es el humor. Es tomar el lado, ojo que el humor no es una falsa, un mundo ilusorio, cosas así. El humor es verle el lado jocoso de lo que nos está pasando. Y dicen que en Paraguay el impacto del coronavirus es bajo por varios motivos. Uno de ellos es que es el país que más memes generó de lo que le está ocurriendo. Y de hecho ¿Verdad? Entonces, es, en algunos lugares salimos como el país más feliz del mundo, por ejemplo, en alguna estadística. claro, claro, ahí entre paréntesis, eh, lo que ocurre es que en el idioma guaraní no hay una palabra que signifique mañana, hay una que es coero, que significa si amanece. Entonces, en nuestras raíces está como vivir el momento. Entonces, no hay como mucha expectativa al futuro, lo cual es bueno y malo, pero eso es para otro Instagram Live, ¿verdad? De la cultura paraguaya. Y después pasamos a un nivel que es la aceptación. La aceptación, y este punto es muy importante, en el coaching ontológico nosotros hablamos de la aceptación de la siguiente manera. La aceptación es un estado emocional en el cual lo que está pasando yo no puedo cambiar, pero acepto estar viviendo en este ambiente en el que yo no puedo cambiar. A ver, si alguno de nosotros dijesen, che, qué bueno que haya pasado esto, y la mayoría diríamos que no. Nuestro proveedor de e-learning que está feliz porque tiene trabajo desbordante, ¿verdad? O de Pero tapaboca. la mayoría, o de tapaboca o cosas así, ¿verdad? Entonces, la aceptación es, esto que está pasando yo no lo puedo cambiar, pero me amigo con esta situación y fluyo. Y gracias a eso puedo pasar a otro estado emocional que es la ambición. Y ahí es donde yo creo que a nivel personal y organizacional tenemos que tratar de habitar. De la aceptación, acepto, esto no, yo no me esperaba, me rompió todos mis planes. Te cuento otro caso particular. Estoy haciendo una consultoría con una agencia de cooperación internacional y una de las cosas que estaba dentro de mi objetivo era trabajar algo que se llama teoría del cambio y capacitarles a ellos en esa metodología de planificación. Y la teoría del cambio lo que plantea es que por más que vos planifiques todo, siempre tenés que tener abierta una puerta que es cambiar todo. Porque en realidad lo que vos vayas encontrando no siempre es lo que vos planificás. Y es más, hasta dice, el principal riesgo es que a veces nos aferramos a lo planificado y no nos damos cuenta de las señales. Entonces hace rato que estamos fuera del camino, pero seguimos pensando que sí. Nosotros estábamos haciendo este taller de teoría del cambio. El último taller presencial que tuve fue el martes 10 de marzo. A la tarde, el presidente y el ministro decían cuarentena total y el siguiente taller, que era el viernes, ya no recuerdo qué fecha, se suspendió. Pero se suspendió y lo pasamos a nivel virtual. Y justamente hablábamos de cómo la teoría del cambio nos planteaba eso, ¿verdad? Entonces, de la aceptación, o sea, acepto que esto está pasando y también acepto que no puedo cambiar, puedo pasar a la ambición, que significa qué cosas sí puedo hacer, qué cosas sí puedo cambiar de esta situación y me hago cargo de eso, ¿ok? Entonces, eso es lo primero que quiero plantear. No sé qué tal hasta ahí, si hay comentarios, No, preguntas. bien, bien, bien. De hecho, yo también quería plantearte un poco jugando un poco con los tiempos. Ayer hablamos en nuestra previa, hablamos de que
El ayer era como Fórmula Uno. El Ujú. hoy es, tenemos que absorber este problema y lo más importante es la salud. O sea, no hay vuelta que Exacto. dar. Lo más importante es la salud, que nosotros y nuestro equipo, nuestra gente esté sana y salvo. Eso es Así mismo. prioridad total, ¿verdad? Ahora, mañana, ¿cómo seguimos Ujú, mañana? Y ujú. pasado mañana, ¿cómo seguimos? O sea, ¿qué estamos preparando hoy, aparte de cuidarnos la salud, aparte de que ya cuando ya solucionemos de alguna manera eso, ya tenemos nuestro equipo trabajando en su casa, ya de alguna manera ya está funcionando, bien o mal, pero eh, ¿y cómo hacemos para pensar en los siguientes días, ¿verdad? En las siguientes Ujú. etapas de todo esto. Exacto. Entonces, sobre eso quería un Sí. poco conversar contigo. Bien, mira, me encanta. O sea, voy a ampliar esa metáfora que te había dicho ayer y que también comentaba que yo hice un video y después si puedo meto algún chivo mío, ¿verdad? Pero Lo que yo quiera, para hacía, eso estamos. bueno, ok, y les invito a que vean en mi canal de YouTube, Coach Sergio Garrón, porque hablo un poquitito de eso y yo hablo la siguiente metáfora. Nosotros estamos en una carrera Fórmula Uno. Todos nosotros a nivel profesional, empresarial, éramos como coche de Fórmula Uno, vehículos de muchísima precisión. Y lo que hacen los coches de Fórmula Uno es ir en la carrera a toda la velocidad que pueden y tratar de tomar ventaja y todo lo demás. Ahora, ocurrió un accidente y entra un vehículo de seguridad y el vehículo de seguridad te dice baja los cambios porque allá adelante hay alguien que necesita atención y no quiero que vos también te estrelles y necesites atención. Eso es lo que está pasando hoy. El gobierno nos dice, para un poco, porque hay gente que va a necesitar atención o que necesita atención y no queremos que vos también necesites atención. Eso es lo que pasaba y lo que está pasando. Y este momento puede ser una oportunidad para replantearnos muchas cosas y reflexionar muchas cosas. Yo sé que estas palabras le van a entrar por un oído y le van a salir por el otro a muchas personas que están con el agua al cuello, que están ansiosas, que están angustiadas y les entiendo. Y es más, les digo, estamos ofreciendo contención emocional para todo ese tipo de situaciones, para tratar de ayudar, porque la salud mental es importantísima en este momento. Pero a los que tienen la posibilidad de replantearse las cosas, no desaprovechen este tiempo, porque este tiempo es un tiempo de reflexionar, porque cuando el coche de seguridad salga y vuelva a apretar el acelerador, hay muchas cosas que tenés que mejorar para no volver a caer en ciertos errores. Y ahí te doy algunos ejemplos. O sea, hoy quizás muchas empresas se dan cuenta que había sido que podían trabajar en este formato de teletrabajo. Había sido que se pueden hacer reuniones mucho más eficientes en el momento sin esperar que la gente se traslade. Había sido que podemos coordinar acciones con gente de otros países sin necesidad de viajar. Qué buenos aprendizajes podemos sacar acá. Había sido que podemos tener a nuestros hijos más tiempo en nuestras casas y que la educación pueda ser a distancia. Había sido que mis servicios pueden ser ofrecidos de otra manera. Había sido que yo me puedo reconstruir. Entonces es muy importante que estos aprendizajes se capitalicen. Pero también había sido que yo estaba con un montón de patas, mi mesa siempre estaba bailando porque había patas que yo no las tenía bien seguras y esto me viene a mostrar eso. ¿Sí? Había sido que yo no estaba preparado para una crisis como esta, había sido que yo no tenía respuesta a estas preguntas. Y aquí quiero ir el ejemplo de Taiwán. Dicen que Taiwán tuvo un grave problema con otra de las gripes, creo que fue la influenza, y hoy tuvo un nivel bajísimo de afectación por el coronavirus porque aprendieron de esa situación. Entonces, la pregunta es, vos como empresa, vos como persona, ¿qué estás aprendiendo de esto y cómo te vas a preparar? Porque, así como decís, cuando el coche de seguridad salga y vuelva a apretar el acelerador, que esté preparado para que en realidad la carrera sea más provechosa. ¿Sí? Y cuando hago esta metáfora, tampoco es un eslogan a la competitividad salvaje y vamos a destrozarnos entre todos y vamos a pisarnos las cabezas, ¿verdad? Porque quizás también aquí es momento de pensar qué tan solidarios estábamos siendo, ¿sí? Qué tanto nos estamos ayudando entre todos, qué tanto yo como empresa aportaba, y no estoy hablando solamente económicamente, mis acciones
cuidaban a, por ejemplo, mis funcionarios. Te cuento una experiencia. Estábamos hablando con una empresa eh, y la empresa ahí dijo, todos los mandos medios para arriba decidimos hacer un ajuste, y fue algo voluntario, un ajuste salarial para mantener a toda la plantilla durante 3 meses. Entonces, cuando vos escuchás esas acciones, te estás dando cuenta que hay acciones, hay empresas, hay organizaciones que se están haciendo cargo de que esto no les deje tan afectados. Y están comenzando a pensar cosas que quizás antes no pensaban. Había sido que todos los colaboradores son necesarios y los tenemos que cuidar cuando antes no éramos conscientes de eso. Entonces, yo creo que Así, hay mucho aprendizaje. así también estaba leyendo yo que hay muchas empresas que lo primero que hicieron es prescindir de la gente, y esas empresas cuando se levante el coche de seguridad van a tener tres ruedas. Y hasta que Exacto. consigan la cuarta rueda para empezar a rodar realmente, ni siquiera ser competitivo, empezar a rodar, eh, van a empezar a perder tiempo, ¿verdad? Y van a perder tiempo, Claro. espacio, y le van a pasar por el costado. Y haciendo una salvedad con Ujú. relación a lo que dijiste del capitalismo salvaje o la competencia salvaje, dijiste. Muchas veces nosotros, los consumidores, los clientes, exigimos a las empresas que sean expeditivas, que sean excelentes en su servicio, que tengan una calidad superior, etcétera, etcétera. Y somos Ujú. nosotros los que realmente estamos subiendo la vara hoy en día en relación a lo que estamos requiriendo. Lo que pasa es que antes es como que, bueno, si no encuentro acá, me voy a buscar en otro lado, pero ahora no hay mucha opción. Entonces, el que tiene Claro. disponible un servicio, ¿verdad? Particular, llámese e-commerce, llámese home banking, llámese lo que sea que se pueda hacer delivery, es el que está empezando a salvarse. Ahora la pregunta es, ¿reaccioné para tener eso o yo ya venía preparándome y lo que hice es apostar más a eso? Exacto. Ahora, y me encanta esa reflexión que haces. Si fue una reacción y te está sirviendo, convertirla en una acción proactiva. Esa sería mi sugerencia, ¿verdad? O sea, no la vuelvas a apagar. Y después, lastimosamente, hay decisiones como esas. Hay empresas, microempresas, que no se iban a poder sostener y tomaron esa decisión. Ahora, el otro aprendizaje es cuando vuelvas a acelerar, cuando salga el coche de seguridad y vuelvas a acelerar en la carrera, ¿era necesaria una estructura tan pesada? O es necesario replantear una metodología más ágil? Y y por eso me encanta trabajar con ustedes, ¿verdad? Hay un montón de herramientas y soluciones informáticas que tienen que dejar de ser un más o menos un bahí, un como si introduzco tecnología, y comenzar a hablar de la tecnología en serio, que hoy nos está solucionando un montón de cosas. O sea, hoy tuvimos que pasar un montón de cosas a nivel tecnológico, y entonces es bueno replantearse por qué antes no lo incorporé de una manera más formal, ¿verdad? Y hoy tengo aguas por todos lados, porque, y después vamos a hablar de eso, porque mi gente no está preparada, por ejemplo, o porque yo no estoy preparado para hacer algo que es hace mucho una metodología que es el teletrabajo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, por ahí va también la reflexión, ¿verdad? Sí, y muchas cosas, por ejemplo, cuando se quiere implementar tecnología, como vos decís, se implementa para decir que un checklist ya hice, ya estoy, ya existo en el mundo digital, o qué sé yo, pero realmente no hay una visión real de cómo llevar eso adelante y que sea sostenible en el tiempo, sino que básicamente es Claro. cumplir, ¿verdad? Entonces, hoy en día, por ejemplo, hay una cantidad de empresas que tienen para dar un ejemplo así, para entender, sus páginas en las redes sociales y nadie se hace cargo. O sea, los clientes le están pidiendo, necesito esto, quiero lo otro, me pueden enviar, y nadie está respondiendo a eso porque nunca tuvieron una estrategia real de trabajar con ese tipo de cuestiones, sino que más bien era cumplir, ya está, ya tengo. Entonces, Ujú. ese es el tipo de cosas que creo yo va a cambiar. Vos me habías dado un Exacto. ejemplo hace rato del tema de las sucursales. Y si en vez de Sí. tener 30 sucursales, tengo 29 o 28 y habilito una sucursal digital donde invierto realmente en eso para estar preparado Ujú. para captar todo eso,
se están Ujú. haciendo números, se están preparando, se están analizando, Claro. a eso me refería yo con el tema de estar Sí. preparándonos para mañana. Mira, y yo creo que mucha gente está hablando de lo crítico que está ahora y de lo difícil que va a estar hacia el futuro, pero lo están haciendo de una manera en que están dibujando el escenario y poco están diciendo cómo vamos a funcionar en ese escenario. O sea, a ver, hay una realidad hay un parate económico, hay muchas empresas que están comprometidas. Ahora, qué se están planteando para cuando se salga el coche de seguridad y se acelere otra vez? ¿Qué se está planteando para que eso en realidad nos ayude a tener mejores soluciones? Hay poca gente que está hablando de eso. Yo suelo recibir unas estadísticas de un economista muy importante, ¿verdad? Y hizo una encuesta y después tiró los resultados de la encuesta. Y bueno, los resultados son dramáticos, ¿verdad? O sea, entonces yo le escribí y le pregunté, oye, decime, ¿cuáles son las posibles soluciones frente a eso? Y no tengo respuesta y me preocupa que tanta gente esté emitiendo las dificultades y nadie esté pensando y diseñando las posibles soluciones. Que no digo que sea una, yo creo que hay Sí, múltiples escenarios. soluciones que pues, claro, o escenarios, o sea, si va a haber tanta gente parada, ¿cómo vamos a hacer? Si hoy el gobierno se dio cuenta que había tanta gente en el sector informal, ¿cómo la formalizamos? Sí, o sea, entonces hay un montón de situaciones que nos encontramos que yo creo que requieren otro abordaje. Y hay una frase que dice, si al finalizar esto no somos una mejor persona, una mejor empresa, una mejor humanidad, significa que no hemos aprendido nada. Entonces, mi invitación también es a vos que estás escuchando, no a vos, Ariel, sino a todos los que están conectados acá, pero a Ariel también y Sergio también, ¿verdad? Si vos no tomás una decisión de hacer ajustes en tu vida, a nivel personal, profesional y empresarial, a partir de esto, para tener mejores resultados o para aprender de esto, y esto te va a pasar como una experiencia como que no pasó nada, como dicen, ¿a qué te dedicaste durante el 2020? A lavarme la mano. Y vas a cometer los mismos errores. Entonces te invito a considerar y a reflexionar todo esto que está pasando, ¿verdad? Y aquí yo me quiero, sí, perdón, Ariel, ¿me ibas a decir algo? No, no, quería decir nomás que estamos viniendo de un año 2019 durísimo a nivel económico, que estuvo muy parado y que cuando empezó a moverse la economía viene todo esto, ¿verdad? Entonces, Exacto. realmente es muy válido lo que estás diciendo y Ujú. creo que esto nos da, ahora tenemos todo el tiempo del mundo para reflexionar. Sí, así Creo mismo. que estando en nuestras casas con la cantidad de seminarios online, con la cantidad de cursos de crecimiento, de economía, de una cantidad de cosas, y de paso también hacer la recomendación de dejar un poco de lado todo lo que son las noticias negativas, ¿verdad? Todo Ujú. lo que es negro y empezar a focalizar un poco en lo que es blanco y lo que es el futuro. ¿Verdad? Exacto, Porque las exacto. noticias negativas muchas veces tienen que ver con lo que ya pasó. Entonces, la Sí, pregunta es, ¿qué vamos a construir a partir de ahora? ¿Y cómo vamos a ser nosotros los protagonistas de esa construcción? ¿Verdad? eso, Entonces, eso creo mismo. que también es bastante válido, ¿verdad? No, y ahí yo digo, yo también planteo que hay cuatro cosas en las cuales hay que trabajar. Primero, en lo corporal, el hecho de estar encerrado y todo lo demás, hay una serie de hábitos que hay que trabajar, alimentación, actividad física y todo lo demás. En la información, ahí coincido plenamente contigo, saber filtrar la información que recibo, quién me da esta información, ¿verdad? Porque, a ver, estamos en chat y hay algunos chats que están luego en modo catástrofe, ¿verdad? Ahí ya explotó el mundo 4 veces y nos invadieron los extraterrestres y reventó un volcán y todo lo demás. Entonces, en ese chat, Suenan las trompetas de noche, eso. sí, no, desastre. Entonces, en ese chat quizás tengo que estar poco tiempo o incluso salir. Ciertas personas, la tía que es modo telenovela y también, o sea, quizás a ella no le tengo que escuchar. Y yo te recomiendo a todos los que están en este Instagram Live acudir a las páginas oficiales. Después, si quieren, podemos hacer otra charla de la versión oficial y la versión real y todo lo demás. No, pero esa es la información real, ¿verdad? O sea, esa es la información oficial.
Entonces no se vayan a todas esas fuentes conspirativas y todo lo demás. Entonces filtra qué información recibís y también aprender a hacer lectura más detenida. La otra vez, por ejemplo, a mí me pasaron una información que decía el gobierno está haciendo restricciones y no sé qué cosa y no se va a poder hacer tal cosa y tal otra y tal, y aparece la palabra gasolinera. No es una palabra que utilizamos en Paraguay, es estación de servicio, pues. Entonces, esa sola palabra a mí me da la referencia y es más, fíjate, o sea, fue una noticia en WhatsApp y tenía hasta la bandera paraguaya, pero el texto no era de Paraguay. Eso Después hay recibo otra muchísimo. información, sí, después recibo otra información que hablaba de que se van a cerrar la frontera y que antes de que eso se efectivice en realidad por el gobierno y que no se va a poder hacer tránsito interprovincial. De nuevo, no es una noticia paraguaya, porque Y así, interprovincial no es. Y así y hay- miles. Entonces, filtrar la información que recibís. Pero quiero terminar nomás esta idea. Pero también filtrar la información que das. Y aquí hay una pregunta existencial. Esa información que querés compartir, esa información que es calentita, que te quema todo, que es picante, no sé, es una necesidad tuya de decir algo o una necesidad de los demás. Porque si es una necesidad tuya, quizás es mejor no compartirla. Porque es una necesidad tuya de conectarte, de decir algo, de hablar, de opinar. Y a veces, antes quizás no importaba tanto, pero hoy le puede hacer mucho daño a la gente cercana a uno. sí, la primicia. Sí, la primicia, cosa. Después lo otro, yo también hablo de gestionar las emociones, que es un poco lo que dije, puede ser que estés transitando la negación, la tristeza, la aceptación y te invito a llegar hasta la ambición, ¿verdad? Y después lo otro que yo digo es que tenés que trascender de esta situación. Y trascender significa atravesar y ascender. O sea, superar esta situación y evolucionar a algo mejor. O sea, esto que si te agarró desprevenido, si te agarró poco preparado, si te agarró inseguro, bueno, te está mostrando algo. Y esas cosas que te está mostrando, vos tenés que utilizar para trascender, o sea, atravesar esta situación y ascender, ser una mejor persona, un mejor profesional, una mejor empresa, ¿verdad? Entonces, esas cuatro cosas yo creo que hay que trabajar en este tiempo de reflexión, Sergio, está ¿verdad? bien tener miedo. Por supuesto, reitero, el miedo es natural, pero ojo, así como el miedo es natural, el miedo también es protección. Para todos los que tuvimos hijos, ¿verdad? Cuando son bebés, ¿cuántos de nuestros hijos se tiraron de cabeza de la cama? Sí, Porque no tenían miedo, no tenían miedo a la altura. ¿Y cuántos cuando eran bebés se acercaron a un animal y le tocaron sin ningún miedo? Porque no tenían esa conciencia. Pero eso también es peligroso. Entonces, el enchufe, el fueron enchufe. el enchufe, ¿verdad? Entonces, vamos encontrando, vamos calibrando, ¿sí? Gracias al miedo, cómo nos protegemos. Pero también el miedo es parálisis. ¿Y cómo se le gana al miedo? Y el exceso de miedo es ansiedad, y la ansiedad es exceso de futuro. ¿Qué nos hace el miedo, la ansiedad y el exceso de futuro? Comenzamos a vivir una realidad que nos está pasando ahora. Y Dios mío, y en septiembre cuando tengamos nuestra cosecha o que es nuestro mes de mayor producción, no vamos a vender nada. Entonces, Dios mío, vamos a tener que cerrar la empresa porque septiembre hace un desastre. Che, espera un ratito, estás en abril. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. 5 meses falta para septiembre. Viví el presente ahora y construí soluciones para ese septiembre. Pero cuando hablas de la ansiedad, septiembre ya es real y todavía no está pasando. Entonces, ese es el peligro del miedo. ¿Y cómo se le gana al miedo? Con la acción, porque el miedo paraliza, entonces hay que hacer. Y lo otro es prepararse. Si vos tenés miedo y ansiedad, sigo utilizando el ejemplo, porque en septiembre, que era tu mes de ventas altas, y es probable que esas ventas no se den, ¿cómo te vas a preparar? Baja tus precios, hacer una promoción, hacer delivery, no sé, pasate a un formato virtual, busca estrategias, porque tenés 5 meses. Pero si vos hoy te desesperas por lo que podría pasar en septiembre, no vas a hacer ni lo que puedas hacer hoy, ni vas a solucionar septiembre. Sí, pero si hago ese tipo de cosas, me puedo equivocar. Claro, por supuesto. Y bueno, pero yo Sí, no me quiero equivocar, porque equivocarse está bueno, mal. ok, ahora, y eso es interesantísimo esto que está diciendo Ariel. Fíjate que esa es una mala enseñanza en nuestro sistema educativo.
A toda pregunta, a todo problema hay una respuesta correcta. Y el error hay que eliminarlo. Ahora, acordate algo, para todos los que somos deportistas, noción básica de fútbol, equipo que gana no se Cambia. cambia, claro. Entonces, el acierto, el éxito es buenísimo, pero es un mal maestro porque hace que vos te mantengas haciendo siempre lo mismo. El error te enseña lo siguiente, te hace la siguiente pregunta. Este equipo que no me funcionó, lo tengo que cambiar. ¿A quién le voy a meter? Y comenzar a probar. Y se te abren posibilidades. Con esto tampoco yo estoy diciendo, señores, salgan a fallar todo lo que puedan porque eso les va a enseñar. Pero digo, por eso digo, esta situación que te está mostrando tus falencias, te está haciendo la siguiente pregunta. ¿De qué otra manera vas a funcionar cuando esto pase? ¿Qué cosas no estabas haciendo bien y que ahora tenés que hacer bien? ¿Verdad? Y ese error que parecería ser malo, te está mostrando algo. ¿Verdad? Ahora, el que quiera acertar todo en la vida y tiene unas expectativas complicadas, porque eh, la perfectibilidad solamente es algo de Dios. Después los humanos podemos ser excelentes, va a ser nuestro mayor esfuerzo, pero ser perfectos, cuidado con eso. Cuidado con Y, eso porque es una meta complicada. y el tema, no, y no solamente ser perfecto, sino que ante la duda del error o ante la duda de que no sé cómo me va a salir, no hago, me quedo Ujú. quieto. Y Ok. yo creo que quedarnos quietos en este momento es el mayor error que podemos cometer. Mira, y te cuento una experiencia personal, ¿verdad? Cuando apareció todo esto, una de las primeras cosas que yo dije, bueno, yo desde mi profesión como psicólogo, como coach, como capacitador, me tengo que pasar al formato virtual. Y se me ocurrió comenzar a hacer videos. Recibí todo tipo de críticas, ¿verdad? Que hablaba despacio, que faltaba más entonación, que la imagen, que el video y todo lo demás. Pero hoy hay gente que me está contratando gracias a esos videos que eran, y lo asumo, con muchísimos errores. Pero hoy fui evolucionando porque me animé a hacerlo. Entonces, yo también les invito, o sea, eh, peor que no peor que hacer mal es no hacer toda la Como, vida. como Ahora, dice un amigo, el no ya lo tenés, entonces vamos por el sí, vamos a exacto, buscar el sí. exacto, Estaba leyendo la exacto. vez pasada una cosita más que me llamó la atención. Sí. Decía, si hay un porcentaje de que hagas Ujú, el 5% de probabilidades de hacer bien, el noventa y ujú, cinco por ciento tenés de hacer mal. Pero si no ujú. haces, tenés el 100% de posibilidad de hacer mal, porque no lo haces. Así mismo, Entonces, así mismo, ese 5% es suficiente o el 1% es suficiente para probar y arrancar. así mismo. Y fíjate, de nuevo yo hablo, el miedo es una emoción natural, pero en realidad lo que hay que hacer es gestionar. Por ejemplo, eh, si vos querés hacer un video, por ejemplo, ¿verdad? Y tenés miedo de cómo te va a salir y todo lo demás, la única forma de aprender es hacerlo, e ir mejorando, e ir aprendiendo de tus errores, ¿verdad? Si vos querés pasar a un formato virtual, tu organización, solamente pasándolo vas a poder comprobar si lo podés hacer o no y qué cosas tenés que corregir, ¿verdad? Pero quedándote en la idea, en el deseo y todo lo demás, y ahí volvemos al ejemplo de la carrera Fórmula Uno. Mientras vos estás pensando, el otro hace rato aceleró y ya te sacó 3 vueltas. Y vos seguís dudando, ¿será que hago o no? ¿Verdad? Entonces, por eso es importante, al miedo le gana la acción. Si vos hoy querés hacer algo para innovar tu negocio, pero tenés miedo porque puede ser que te salga mal, proba, hay también sistemas de metodologías ágiles y cosas así para hacer pruebas rápidas, para hacer algo sin mucho costo, para hacer cosas que te ayuden a tener resultados relativamente rápidos que te permitan aprender, pero solamente van a ocurrir las cosas cuando hagas, ¿ok? Te voy a tirar un penal. Sí, ¿a qué? Vos no eras arquero, Paí era arquero, me parece. No, Hugo era arquero, No, Hugo era arquero, Hugo era arquero. Hugo Gaona, parte del Sí, equipo sí, maravilla de la facultad. así Eh, mismo. tenemos miedo, tenemos miedo al Ujú, error. ujú. Y si de lo que nosotros hacemos, y si encima tenés que delegar y tenés miedo de que el otro haga mal,
entonces directamente Ujú. no haces porque no sabes cómo gestionar al equipo, a tu equipo, a tu par o lo que sea. O sea, no Ujú. es solamente la gestión de tu miedo y tu error, sino que encima tenés que cómo gestionar el resto. Ok, bueno, y ahí de nuevo, si yo estuviese hablando con el líder de una organización, yo lo primero que le ayudaría a gestionar sus miedos, que no tiene que ver con su gente, Ok. tiene que ver con sus miedos de delegar. Y que de nuevo, quizás esto le esté mostrando que no estaba delegando bien. Pues te cuento una experiencia así muy simpática, ¿verdad? Yo Dale. trabajo mucho con la gente de recursos humanos y hay un montón de empresas que se hicieron, cuando comenzó a pasar todo esto, la siguiente pregunta: ¿cómo vamos a controlar el horario de trabajo de nuestros empleados? Porque no le podemos llevar el reloj biométrico a su casa, ¿verdad? Y fíjate que es romper un paradigma, ¿no? Y el paradigma es, cuando mi funcionario entra y marca, y después marca al salir, yo puedo controlar que estuvo trabajando. Y es un paradigma que no funciona así, ¿verdad? No funciona así. Entonces, yo lo primero y que tiene mucho que ver con delegar. O sea, hoy yo le tengo que decir a mi funcionario, a mi colaborador: trabajar de tu casa, vamos a conectarnos en ciertos horarios, pero puede haber un montón de tiempo que siempre existió donde él se va a tener que gestionar. Entonces, esto que vos me estás preguntando, el tema de delegar y el miedo a que el otro no haga, habla de vos, o sea, de esa persona como líder que tiene que desarrollar esa capacidad de delegar, de confiar y de soltar y de controlar, por supuesto, ¿verdad? Entonces, ahí lo primero que yo te diría es eso. Lo otro es que si el líder está comprometidísimo con este cambio, pero se da cuenta que su gente tiene miedo, y ahí yo siempre digo que hay tres cosas que hay que trabajar. La gente no se resiste al cambio, sino a ser cambiada. Y lo que produce dolor, Espera. Otra vez. eh, De la vuelta. gente no se resiste al cambio, sino a ser cambiada, Ujú. ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que pasa? De palabras, y hay un meme que es fantástico, donde hay una persona hablando en un atril y dice: ¿quién quiere el cambio? Y todos levantan la mano, Mm. ¿verdad? Después en la siguiente escena dice: ¿quién quiere cambiar? Nadie levanta la mano. Y hay uno que complementó donde la persona que está en el atril dice: ¿quién quiere liderar el cambio? Y ahí ya no hay lo nadie. Desde ese punto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? De por ahí yo puedo decirle a la gente: vamos a tener un sistema más ágil de funcionamiento que nos va a ahorrar tiempo. ¿Quién te va a decir que no? Pues buenísimo, te van a decir. Sí, genial, adelante. Ahora, vos tenés que cambiar tu manera de trabajar, tenés que incorporar tecnología, tenés que conectarte a este sistema, tenés que reportar lo que antes anotaba en un cuaderno. Y ahí ya no me gusta tanto, porque yo estaba tan acostumbrado a mi cuadernito, ¿verdad? Y tengo que subir a la nube. ¿Y dónde está la nube? Y está ahí por el... No, no, ¿verdad? Entonces, cuando el cambio me toca a mí es donde más yo me resisto. Y yo les suelo decir a los líderes de las organizaciones cuando me contratan para procesos de planificación estratégica y me dicen: queremos cambiar la organización, genial. Ahora, quiero que recuerden este momento, porque los primeros que se van a resistir al cambio son ustedes. Ah, están locos, si para eso te contratamos. Sí, vamos a ver. Porque, de nuevo, cuando les toca cambiar a ellos, cuando les toca delegar, cambiar su manera de conversar, sus reuniones gerenciales o de directorio, y ahí es donde se comienzan a resistir, ¿verdad? Eso es lo primero. Entonces, ¿y por qué la gente se resiste al cambio? ¿Verdad? Y hay tres niveles de resistencia al cambio en las organizaciones. El primero es porque no entienden el cambio, o sea, hay falta de conocimiento sobre el cambio, ¿verdad? Entonces yo no sé cómo va a ser el cambio, en qué va a consistir, cuáles son los nuevos procesos. Entonces, ¿cómo yo me puedo sumar? Evidentemente me voy a ¿Para resistir. qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el Exactamente. objetivo? Entonces, y esto es muy importante porque a veces yo como líder de una organización estoy recontra convencido del cambio, estoy remotivado con el cambio y lo tiro como un edicto, ¿sí? Como una orden. A ver, eh, eh, para mí también acá hay un punto importante. Todo bien la buena conversación en las organizaciones, pero lo que tiene que quedar claro en que en las organizaciones hay instancias de comunicación que son mandatorias. Y Mm. hay que decirlo así. O sea, cuando alguien dice: esto lo vamos a hacer, lo puedo decir
amablemente, querido Ariel, yo te quiero mucho, pero a partir de ahora vas a hacer de esta manera y eso es un mandato. Te lo puedo decir bien, te puedo abrazar, te puedo dar palmadita en la espalda, pero es una orden, es un mandato, ¿verdad? Ok, entonces yo como líder de la organización puedo dar mandatos de buena o mala manera, pero eso tiene que llegar hasta la última persona. Si eso no llega, voy a tener resistencia al cambio por desconocimiento. Ese es el primer nivel. El segundo nivel es la capacidad. Y yo algo que decía ayer cuando hablábamos sobre este Instagram Live, te decía, imagínate que hay gente a la que le enviamos el teletrabajo. Bueno, vayan a trabajar en sus casas, genial. Pero el tipo no sabe muy bien cómo usar internet, tiene que resolver cosas que antes el técnico de informática que estaba ahí en la oficina al lado le resolvía, ¿verdad? Se tiene que conectar, Nunca tiene fue que administrar su autosuficiente. tiempo. Nunca, Nunca fue nunca fue autosuficiente. autosuficiente. Exacto, o sea, hoy no le tiene acá en la nuca a su jefe mirándole o sea, y son capacidades duras y blandas. Duras, manejo de tecnología, autoorganización, y blandas de hábitos personales, de límite en su familia. O sea, una serie de cosas que le tenemos que capacitar, ¿verdad? Pero reitero, o por ejemplo, hacer una reunión virtual. O sea, ¿cuántas organizaciones perdieron las primeras 2 o 3 reuniones en entender cómo se entraba la reunión? ¿Eh? Hasta ahora. Es verdad, hasta ahora, ¿no? Y por eso digo, y hay gente que se resiste porque no entiende, porque no le sale, ¿verdad? Entonces, y te cuento una experiencia personal. Nosotros vamos a pasar nuestra certificación al formato virtual, por lo cual estamos haciendo webinar. Entonces, lo primero que hicimos entre todos los coaches formadores fue tener webinar de prueba entre nosotros. Aprender a compartir pantalla, aprender a compartir un video, y fuimos mejorando, aprender a poner un temporalizador antes de que comience el webinar, aprender a probar el sonido, el micrófono, cómo moderar, cómo invitarle a la gente, cómo le llega el link. O sea, es un proceso de ensayo y error que hay que pasarlo y la única manera de aprender es hacerlo. Pero nos llevó nuestro tiempo, o sea, es algo que hay que instalar en la gente. Esto es un proceso. Eso te iba a decir. La Es palabra que un estás proceso, repitiendo hace rato es proceso y eso es, creo es un que proceso. tiene mucho que ver y es la clave de todo esto, ¿verdad? Que es un Sí, proceso. Ayer, por ejemplo, exacto. nosotros hicimos, y no tengo ningún problema de decir, ayer fue el experimento que hicimos la noche, fue para aprender a usar este nuevo bicho, ¿verdad? Porque, y Exacto. seguramente dentro de 6 meses o un año va a haber una nueva plataforma y vamos a tener que aprender a usar esa nueva plataforma que hoy todavía a lo mejor ni se inventó todavía, ¿verdad? Así Entonces, mismo. en eso estamos. Así mismo. Así mismo. Y cuando hablamos de procesos, yo siempre hago la analogía a la agricultura. En la agricultura vos tenés que sembrar hoy y cosechar dentro de un tiempo. Y para cosechar tenés que hacer cosas que aseguren tu cosecha. Tenés que abonar, tenés que fumigar, tenés que regar, tenés que podar, tenés que acompañar el proceso. Porque si no, o sea, primero que si no sembras no vas a tener cosecha, pero si no cuidas tu sembradío, tu cosecha no va a ser buena. Entonces, lo mismo hoy le pasa a muchas organizaciones. Si ustedes quieren atravesar, y ahí de nuevo viene el tema de cómo ganarle al miedo. Al miedo le gana la acción y el prepararse. Entonces, hace cosas hoy y prepárate para ese futuro que no querés que te pase. ¿Sí? Y acá, bueno, y me viene un tema que a mí me apasiona, que es el lenguaje, ¿verdad? Comenzá a decir lo que querés que pase, no lo que no querés que te pase. Entonces, por ejemplo, yo quiero fortalecer a mi empresa, yo quiero aprender a delegar, yo quiero trabajar de manera virtual, yo quiero organizar reuniones con mi equipo, yo quiero ayudarle a mi equipo a que sepa cómo teletrabajar. Comenzar a decir esas cosas. Vamos muchachos, vamos a poder, tranquilo, tenete paciencia, yo te voy a ayudar. Porque si no entramos en ese tipo de conversaciones y estamos los otros, viste, esto no va a funcionar, no va a salir, nadie lo entiende y esto lo nos va a fundir, eso es lo que nos va a pasar. ¿Ok? Entonces, dentro de ese proceso, dentro de esa abonar, es muy importante lo que diga. Pero quiero llegar al tercer tema Espera, de por qué la gente... ese es el tomo uno de PNL, Programación Neurolingüística. Más o menos, más o menos. Entonces, pero en realidad tiene que ver mucho de coaching, porque cuando yo hago coaching deportivo, por ejemplo, yo le pregunto a los jugadores,
¿qué es lo que querés que te pase, ¿verdad? En el partido me dicen, yo no quiero fallar. Y fíjate, le digo, lo que acabas de decir, no y fallar. Trata de convertir eso en lo que querés que te pase. Y yo quiero meter. Eso tenés que decir. Y cuando vos decís, yo voy a meter esta bandeja, yo voy a reventar en esta bandeja y voy a clavarle o sea, ahí le cargas de una energía distinta a, ojalá que no me ganen, ¿verdad? Porque lo que estás cargando en tu emocionalidad es más miedo y más defensa que ataque. Entonces, imagina decirle eso a tu equipo. ¿Qué querés que te pase? Y ojalá no se cierre la empresa. Sí, o sea, genial. Ahora, digámoslo en positivo. Vamos a fortalecer la empresa. ¿Sí? Vamos a hacer que la empresa sobreviva a esto. Vamos a hacer que la empresa evolucione con esto. Y bueno, y metámosle ahí, ¿verdad? Bueno, pero te decía, ¿por qué la gente se resiste al cambio? Conocimiento, no saben, capacidad, no tienen las herramientas para hacerlo. Y lo tercero, y es a quien menos le gusta, con la que menos le gusta bailar, que es la voluntad. No quiero cambiar, ¿verdad? Interés, Me resisto. voluntad. Y interés, voluntad, motivación, muchos factores, incentivo, hay una combinación interesante. Motivación, no, y la motivación algo personal, ¿sí? Es mi motivo de acción, motivación, lo que yo quiero hacer. Y ahí es, solamente yo puedo cambiar. La empresa, mira, te cuento un ejemplo, ¿verdad? Hay una empresa en nuestro país que le pasa a buscar a todos sus funcionarios y les lleva hasta el lugar de trabajo y después les vuelve a llevar a sus casas. Y algunas mujeres consiguieron que al mediodía les lleven hasta su casa porque le quieren cocinar a sus hijos. ¿Te parece como un buen beneficio? Sí, creo que sí. Excelente, ¿verdad? Ok. Sí. Sí, buenísimo. Imagínate, no usas tu vehículo, ¿verdad? Igual a la gente le molesta que pase temprano, que pase tarde, que esté cargada, el color, el aire, la música. Y vos decís, che, pero un ratito, pero incentivo tenés. Igual no te motiva, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de resistencia por una cuestión de voluntad, estamos hablando, por un lado, que hay motivaciones que tiene la persona que son cosas de las cuales esa persona se tiene que ocupar. Vos como líder de tu empresa le puedes decir, mira, te veo así, ¿qué te está pasando y todo lo demás? Pero es algo que te tienes que hacer cargo vos. Después está el incentivo, que puede ser cierto, por ahí todo este cambio nos está generando un incentivo frente a lo que era antes. Y este también es un tema importante. Por ejemplo, en muchas organizaciones se hacen procesos de cambio y los que se suben al cambio no tienen ningún beneficio, ninguna diferenciación de los que no. Y los que no, como hacía mi abuelo, le hacen así, ¿verdad? ¿Verdad? Le joden la bola a los que sí se subieron al cambio, porque no pasa nada. Entonces, ahí el incentivo es negativo, porque el que se subió al cambio, el que hizo el esfuerzo, no tiene ningún beneficio. Entonces el tipo dice, ¿para qué hago esto? Y termina volviendo a la actitud anterior, ¿verdad? Sí. Entonces es muy importante el incentivo. ¿Cómo yo incentivo a aquel que está cambiando, a aquel que se sumó a lo que yo tanto quería? ¿Sí? Y eso es determinante en la organización, ¿verdad? Y te quiero decir más, hay 4 cosas que las organizaciones tienen que hacer. ¿Sí? 4 cosas que tienen que hacer, que son las 4C, que me gustaría que se lleven y por ahí después les podemos compartir a la gente. Vos Lo te das, primero, de nuevo, Sergio, sí, antes de que arranque con la 4C, ¿te das cuenta que estamos por llegar a una hora de charla? Y creo que la gente sí, está interesada y sigue interesada, pero ujú, no quisiera extenderme tanto para no cansar y de cualquier manera preparar ya una segunda, ¿verdad? Por ahí la genial, semana que viene profundizamos un poco más. Pero contame un poco más de las genial, 4C. me parece súper bien. Bueno, y básicamente las 4C es cómo nosotros ayudamos en la organización a hacer un proceso de cambio sostenible. Y lo primero es el conocimiento, de nuevo la información. Lo segundo es el convencimiento, cómo yo como líder le conquisto a la gente con el cambio. Porque reitero, es muy fácil ordenar, pero es muy distinto conquistarle a la gente en un proceso de cambio. ¿Sí? Y acá yo quiero hacer rápidamente, yo creo que ese trío, presidente de la República, ministro de Salud y ministro del Interior, nos dieron el convencimiento para que este proceso de aceptación de todas las medidas que no son fáciles sea mejor digerido por la población, ¿verdad?
O sea, tenemos un ministro de salud que es claro, tranquilo, un ministro del interior que, aunque pone medidas, las hace de manera simpática, y tenemos un presidente que con toda humildad, pero con toda sabiduría, se pone a cargo de su ministro de salud. Entonces, yo creo que eso es un ejemplo de cómo el convencimiento de los líderes ayuda a un proceso de cambio. Lo tercero es la continuidad. El proceso de cambio se tiene que mantener en el tiempo, porque si no, eso va a caer. Y lo cuarto es el compromiso. Lograr que la gente se comprometa en ese cambio. Así que eso, por supuesto, que lo podemos desarrollar mejor en charlas que tengamos a futuro, ¿verdad? Sin ningún problema. Sergio, acá me están comentando que en 1 hora se corta el vivo, así que tenemos 3 minutos para redondear y bueno, comentarnos tu canal de YouTube y tus redes sociales para que la gente Claro. te siga también. Sí, les invito a seguirme. Busquen Coach Sergio Carrón en Facebook, Instagram y en LinkedIn y en YouTube. Estoy en esas 4 redes sociales. Ahí pueden ver lo que voy compartiendo, los videos que estoy haciendo. Y en realidad mi máxima reflexión es la palabra trascender, atravesar y ascender a partir de esto que nos está pasando. Eso requiere reflexionar, eso requiere amigarse con las emociones, entre comillas, negativas y aprender a gestionarlas. Eso es lo principal. Ok, todo esto que hablamos hoy no es exclusivo de la pandemia. Todo esto que hablamos No, hoy es lo que hablabas vos y lo que hablaba yo a nivel de transformación digital hace mucho tiempo. Entonces, exacto. lo que podemos aprovechar y lo positivo dentro de toda esta crisis que estamos teniendo es que es el momento de reflexionar y en base a eso, accionar y prepararnos Sí, para mira, lo que se viene. sí, una última cosa. Estudiamos en los libros. Cuando un paradigma cambia, todo vuelve a cero. Bueno, aquí estamos, en cero, en muchas cosas. Así que hay que reaprender muchas cosas. Bueno, gracias Sergio. Gracias, vos, Ariel. Espectacular. La verdad que aprendí muchísimo. Espero que sea de utilidad también para nuestros seguidores y veamos la semana que viene, charlemos nuevamente. Yo creo que hay algunos temas, nos pueden escribir en las redes sociales y comentarnos qué les gustaría que hablemos. Y Así bueno, para mismo. eso estamos. De casa no me muevo, así que yo creo que en la tuya tampoco, así que nos seguimos Así viendo en cualquier mismo. momento. Genial. Muchísimas gracias, Ariel, y a todos los que estuvieron siguiendo esta transmisión. Dale, gracias. Nos vemos. Dale.